Bueno, vamos a ver Hechos 3. Quedamos, la vez pasada vimos Hechos 2 y el día de hoy vamos a ver Hechos 3. Así que les pido que lo busquen en sus Biblias. Hechos capítulo 3. ¿Sí? Bien. ¿Alguien recuerda más o menos lo que vimos la vez pasada? Sí, sobre las plagas. Bien. Vimos la profecía de Joel, a la cual nombra Pedro, el apóstol Pedro, y menciona y aplica en ese momento, bien, a las plagas, ¿sí? Después de eso, vimos cómo vivían en comunidad, ¿sí? Vimos que el Mesías no vio corrupción, ¿sí? Que la muerte no lo pudo contener. Y el día de hoy vamos a comenzar con Hechos 3, así que les pido que me acompañen a leer. Dice así: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración, ¿sí? Eso es a las 15 horas, ¿sí? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo, ¿sí? El relato bíblico nos está diciendo que siempre venía un hombre que se lo ponía ahí, ¿sí? Para pedir limosna, ¿sí? Lo que hacía este hombre era pedir limosna a cada persona que iba entrando a ese lugar, ¿sí? O que pasaba por ahí. Bien, en el 3 dice así, 3:3 dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna, ¿sí? Les pedía, ¿sí? Pedro, con Juan fijando los ojos, dijo: míranos, ¿sí? Pedro lo mira a este hombre y fijan los ojos en él y le dice: míranos. En el 5, entonces, él les estuvo atento esperando recibir algo, ¿sí? Los miró y estaba esperando recibir algo. Y en el 6 dice: más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿sí? Y aquí Pedro lo que le está diciendo: no tengo plata ni oro, ¿sí? Pero lo que tengo te doy. Como diciendo, tengo a quien es el autor y el consumador de la vida, aquel que me ama, aquel que dio su vida por mí, y aquel que ha hecho muchos milagros, aquel que fue enviado, ¿sí? A Jesús. Entonces, como ellos representaban a Jesús, lo que le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Yeshua, de Jesús. Ajá. Muy bien. En el 7 dice: tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron sus pies y sus tobillos, ¿sí? Y en el 8 dice: y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró en el templo con ellos, andando, ¿sí? Dios hizo un milagro a través de las manos de Pedro, ¿sí? Y es muy importante ver cuál es la función de los apóstoles, ¿sí? Siempre la función de los apóstoles y la función nuestra debe ser llevar a las personas a creer en Jesucristo, en Yeshua, ¿sí? A creer en Él. ¿Por qué? Porque Él es el que dio su vida por nosotros, el que se merece toda gloria, honra y alabanza, ¿sí? Recordemos que Dios le dio la potestad a Jesucristo, ¿sí? Para que pudiera resucitar entre los muertos, porque Él fue santo, ¿sí? Entonces, no hay nada mejor que compartamos a otras personas del perfecto, del santo, ¿sí? Nosotros, al compartir de Jesús a otra persona, estamos compartiendo de la salvación, ¿sí? Estamos compartiendo de los méritos de Jesús, ¿sí? Yo al decir en el nombre de Jesús, lo que yo estoy haciendo estoy presentando las virtudes de Jesucristo. Como ser, Jesús fue santo, fue bueno, fue correcto, actuó conforme a la voluntad de Dios, Él fue santo, o sea, significa que fue apartado, ¿sí? Apartado de las cosas de este mundo, fue instruido e instruyó, ¿sí? Fue una persona limpia, pura y sin mancha. Entonces Yeshua lo que hace es tener méritos. Él por eso resucita. Estos méritos son los que lo hacen resucitar a Él, porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es lo que es? La muerte, ¿sí? La paga del pecado es la muerte, por lo tanto la muerte no lo pudo contener a Yeshua, ¿sí? Entonces Él tiene el mérito, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él no pecó, entonces Él murió y resucitó al tercer día porque la muerte no lo pudo contener, ¿sí? Él es la vida, ¿sí? Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra, ¿sí? Y por medio de Él entramos al Padre, ¿sí?
Entonces lo que está haciendo Pedro, le está presentando a Jesús y le está diciendo, no tengo nada material que darte, pero tengo algo que es mayor, claro, que lo material, que es palabra de vida, que es sanidad, ¿sí? Que es transformación, que es cambio. Entonces lo que hace Pedro, y Dios lo estaba respaldando, es hablarle de Jesús. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Salvador, en el nombre de aquel que Dios envió, levántate. ¿Y qué pasa acá? Dios lo levanta. ¿Sí? Bien. En el 8 dice así entonces, dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuál fue la reacción de este hombre que estaba enfermo, que no podía saltar? ¿Cuál fue la reacción cuando Jesús lo sana? La reacción. Pudo levantar y saltar. ¿Y qué hizo? Y alegría, felicidad. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Agradeció a Dios. Alabó a Dios, ¿sí? Alabó. Bien. Cuando nosotros estábamos apartados de Dios, éramos constituidos como enemigos de Dios. Nosotros ahora que nos hemos acercado y ha habido un milagro en nuestra vida de conocerle, ¿qué tenemos que hacer? Orarle. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo el cojo. ¿Qué hizo el cojo? Orarle. Agradecerle. Y agradecer, pero ¿qué es lo que hizo el cojo puntualmente también? Alegrarse. Alabarle. ¿Sí? Estamos leyendo que le alabó a Dios. Entonces, si nosotros nos encontramos apartados de Él, debemos alabarle, ¿sí? Dice que el fruto de nuestros labios es alabanza, ¿sí? O sea que la oración, lo que dijo Lucas, la oración, lo que dijo mi suegro, la adoración, lo que dijo Fernanda, alabar, cantar, todo eso tiene que ser parte de nuestra vida a partir del momento que nosotros hemos conocido a Jesús, ¿sí? A Yeshua. ¿Alguna vez nos predicaron de Yeshua? ¿Alguna vez nos predicaron y nos dijeron, mira, te presento, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy? Levántate en el nombre de Yeshua, de Jesús, ¿sí? Sal del estado en el que estás, ¿sí? Sal de la muerte eterna, de las tinieblas y pasa a la luz, ¿sí? ¿Alguna vez Dios utilizó a alguien para que nosotros, ¿qué? Le alabemos. ¿Qué deberíamos hacer día a día nosotros? Orar. Orar, agradecer por. Orar, agradecer, alabarle, Por la salvación que nos ha dado. bendecirle, agradecer por la salvación que nos ha dado. ¿Qué más, Fernanda, podemos hacer para el Señor cada día? Después de que vos has recibido a Jesús. Sí, más allá de orar, agradecer, estar en comunión con Él, leer su palabra, alimentarse. Bien, orar y agradecer y leer su palabra, alimentarse, alabarle, llevar su palabra, es comunión con Dios. Todo eso, ¿ven? Lo que está pasando en la vida de este hombre, tan agradecido en ese momento, que la reacción de él, lo que salía de su corazón, es agradecimiento a Dios, alabanza, ¿sí? ¿Qué es lo que debería salir de nosotros? Entonces el día de hoy, el Señor nos habla a todos en conjunto, los que estamos presentes, a que vivamos una vida para Él, ¿sí? En oración, en alabanza, en búsqueda, en comunión, ¿sí? Bien, en el 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, ¿sí? Bien, ¿qué señal debe haber en nuestra vida? ¿Sí? Para que las personas nos vean andar y alabar a Dios. Y antes de predicar la palabra hay que practicar la palabra. Porque al practicar la palabra, la gente va a ver un cambio en la persona. Entonces predicas con el ejemplo. Bien. Bien, No. está, pero súper perfecto. Que es lo que fue que vimos al principio de Hechos, que decía que hacer y enseñar, ¿sí? Lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Bien. Lo que vio estas personas ahí, que eran testigos de lo que estaba pasando, vieron andar a una persona que no andaba. ¿Me explico? Y algún día te pueden llegar a ver a vos predicando y dicen, pero ¿cómo? Si ese no quería saber nada con Cristo y hoy está predicando. ¿Bien? Y van a entender, claro, que el cambio en su vida lo hizo Jesús, lo hizo Yeshua, el Salvador. Y Él lo hizo a través de la predicación, a través de la palabra, a través del oír la palabra, ¿sí? Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bien. En el 10 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido, ¿sí? Ellos se asombró la gente, porque Dios hizo un milagro en la vida de él, ¿sí? Dios ha hecho un milagro en nuestra vida y mucha gente se va a asombrar
gente del pasado, se va a asombrar con la transformación de parte de Dios que ha venido a nuestras vidas, ¿sí? Porque muchas personas siempre no dan un peso por nosotros, ¿sí? Y piensan que nosotros estamos para vivir una vida alejados de Dios. Pero Dios lo que hace es cambiar esa realidad, como la hizo en este hombre, y va a traer asombro. Ese asombro para esas personas es bueno, porque pueden ver que Dios verdaderamente existe y que envió a su Hijo Jesús a dar su vida por nosotros. Y que vino el cambio de parte de Dios, ¿sí? Bien. Quedamos en el 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, y al cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico, que se llama de Salomón, ¿sí? O sea que estas personas fueron al pórtico, ¿sí? Porque vieron lo que había sucedido, ¿sí? En el 12 dice, Hechos 3:12 dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. ¿A qué pueblo le está hablando Pedro ahí? A Israel. A los varones israelitas, ¿sí? Pedro les está por hablar de Jesús y enseñar a los varones israelitas de Jesús. Y vamos a ver que estos varones israelitas sí se convierten, verdaderamente creen en Jesús, ¿sí? Entonces le dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Sí? Entonces, eso les dice Pedro, repitiendo el 12 del 3, dice, viendo Pedro, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este andar, ¿sí? La gente estaba atónita y los miraba a los apóstoles. ¿Y qué es lo que le dice Pedro a las personas, a los israelitas? ¿Qué les dice Pedro? No pongan su mirada en nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen creyente en Jesucristo? Fernando. Y poner la mirada de los otros, ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Siempre nosotros, como creyentes y como personas que llevamos el Evangelio, tenemos que poner la mirada de los demás en Jesús, ¿sí? Porque es lo que hacían los apóstoles. Es totalmente bíblico, ¿sí? Los apóstoles dijeron, está bien, este está sano. Y ustedes están atónitos y nos están mirando a nosotros y están poniendo su mirada en nosotros, pero no la pongan en nosotros porque no fuimos nosotros, no fue por nuestro poder, ¿sí? Fue por el poder de aquel que es soberano. ¿Quién es? Y Dios, ¿sí? Dios es soberano, ¿sí? Bien, sigamos. En el 13 dice, el Dios, y acá lo va a decir el apóstol Pedro lo va a decir, dice en el 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, ¿sí? Va a empezar a hablar del Mesías, o sea que él les está diciendo, Jesús es el Mesías, le está queriendo decir con todo esto, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Bien, ustedes recuerdan que sí hubieran personas que lo entregaron a Jesús. Sí. Bueno, Pedro les está predicando justamente y literalmente a esas personas, porque le dice aquí en vosotros. O sea que las personas que estaban ahí atónitos y mirándolo a ellos habían sido los que habían levantado las manos para entregarlo a Jesús, ¿sí? Crucificarlo. Para crucificarlo, bien. ¿Y alguien recuerda cuál fue la última oración del Señor en la cruz? La última cena. Cuando estaba en la cruz. Cuando estaba en la cruz. Sí. Perdónanos, Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús ya los había perdonado a estas personas, ¿sí? Lo que faltaba es que ellos creyeran en Él. Entonces Pedro les está haciendo recordar que a este Jesús lo habían ellos entregado, ¿sí? Y miren lo que le vas a seguir diciendo. Volviendo al 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, ¿sí? Pilato lo había hallado inocente. Ellos siguieron. ¿Por qué? Porque los líderes, los principales gobernantes de Israel, claro, exacto, e incitaron al pueblo, los líderes, a que dijeran en contra de Jesús, Cristo. Claro, del rey. Claro. ¿Qué es lo que pasa casi siempre? Los gobernantes mueven masa, entonces esas masas siguen a esos gobernantes. Convencieron de salvar al delincuente y No condenar al justo. Bien.
Entonces, muchas veces las personas caen en ese error de ser guiados por gobernantes que no tienen la palabra de Dios y caen en el error. Y esta gente cayó en el error, pero Jesús, recordemos que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y acá Pedro lo va a decir en algún momento. Sigamos leyendo, en el 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quién fue el homicida que se dio? Fue Barrabás, como decía acá Oscar. Bien. Y en el 15 dice, matasteis al autor de la vida. Bien, ¿qué le quiere decir esta frase? Autor de la vida. ¿Qué te quiere decir, Voy Lucas? a decir algo por decir. Sí. Como, ¿Quién es el autor de la vida? sí. Sin Jesús no habría Biblia. vida, no habría vida, en realidad. No habría vida de ninguna forma. ¿Por qué? Porque Dios, ¿sí? Lo que hace, dice que Él hace todo, ¿sí? Por nosotros. Y lo hace todo por medio de Él, ¿sí? De Jesús, porque dice todo fue hecho por Él y para Él. Él. Entonces nosotros, una vez que le reconocemos, somos ¿para quién? Lucas. Para él. Para él. Para Jesús, ¿sí? Bien. Entonces en el 15 dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos, ¿sí? ¿Quién es testigo de la resurrección de los muertos, Cristian? El pasaje bíblico, ¿quién dice que son testigos? Cristo. ¿Quién fue testigo de la resurrección de Cristo? Dios. Dios. Sí, pero ¿quién fue testigo? Bien. ¿Quién más fue testigo? ¿Quién fue testigo que estuvo ahí, que lo vieron? Los discípulos. Los discípulos. Entonces Pedro está diciendo, nosotros fuimos testigos, está diciendo, ¿sí? Bien. También, Fernanda. Entonces en el 16, de Hechos 3, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este la completa sanidad en presencia de vosotros, ¿sí? En el 17 dice, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, ¿sí? Lo que le está diciendo Pedro, que ellos crucificaron a Jesús por ignorancia. Y los gobernantes, a pesar de que eran conocedores de la palabra y que entendían, porque muchos de ellos entendían que Jesús verdaderamente era el Mesías, a pesar de eso, igualmente en su ignorancia hicieron lo que hicieron, ¿sí? Pero bueno, Dios usó la ignorancia de ellos para un beneficio, ¿sí? Porque si no, hoy día no podríamos tener salvación, ¿sí? Bien, en el 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, ¿sí? En los profetas está anunciado que en algún momento Cristo iba a padecer. Bien. Dice en el 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, ¿sí? ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro, Fernanda, aquí a las personas en el 19, a las personas que están ahí, a los israelitas? ¿Qué les está diciendo? Para ser borrados nuestros pecados. ¿Y qué más? ¿Arrepentirse y qué más? Convertido. Bien. ¿Cuál sería el consejo de Pedro para nosotros hoy? Lucas, ¿cuál sería el consejo de Pedro para nosotros hoy? Según lo que está diciendo acá en el 19. Convertirnos Y como arrepentirnos. Y muy bien, Santiago. Convertirnos y arrepentirnos, ¿sí? Bien. ¿Qué es convertirse, Fernando? Es volver a nacer. En cierto modo, o sea, convertirse a Dios, dejar lo malo, todos los pecados, a cambio de Dios. O sea, a cambio no, a una elección de vida. A una elección de vida. Bien. ¿Y arrepentirse qué sería, Oscar? Arrepentirse sería cambiar el sistema de vida que tiene uno. Bien. Porque el De sistema de matar vida todos. que uno lleva se olvida de él y el yoísmo, el personalismo, el creerse dueño de todo, el no respetar el derecho ajeno, no respetar los mandamientos. No respetar los mandamientos de Dios. Arrepentirse significa, en griego significa metanoia,
en griego, que significa cambio de mentalidad. Pero en hebreo, que es la lengua que habló Jesús y los apóstoles, significa teshuvah, significa retornen, vuelvan. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué él le está diciendo a los varones israelitas vuelvan? Porque alguna vez se fueron. Bien. A vos, que conoces a Cristo ahora, y en este momento, Pedro te está diciendo vuelve. ¿Por qué vuelves? Porque siempre tenemos que volver a la fuente, siempre tenemos que volver a la senda antigua, a la palabra de Dios, a los mandamientos, a la instrucción de Dios, a la sana doctrina, ¿sí? Nunca nos tenemos que alejar, ¿sí? Bien, entonces le dice eso en el 19. Vamos a leer ahora el 20. Quedamos. En el 20 dice, y él envía a Jesucristo que os fue anunciado, ¿sí? En el 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué es la restauración de todas las cosas? Hasta el tiempo que sea la restauración de todas las cosas, Jesús ha de estar en el cielo y después ha de volver, ¿sí? Por segunda vez. Ya vino una vez, esto sería la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo? La restauración de todas las cosas. Habla o quiere decir, bueno, te lo digo yo, habla o quiere decir que es cuando todo ya se haya cumplido y esté todo listo para que se establezca lo perfecto, ¿sí? Y ya podamos entrar nosotros a vivir en el reino eterno, claro, en el reino de Dios, como dice Santiago, y que podamos vivir una vida en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, cuando se cumplan todas las cosas que están en la potestad de Dios, que se cumplan, ahí ha de volver, ha de enviar a su Hijo, ¿sí? Hasta ese tiempo de la restauración, Dios ha de enviar a Jesucristo. Seguimos leyendo el 21, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de la que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, ¿sí? Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable, ¿sí? Es un mandamiento. Bien, ¿quién es este profeta que Dios iba a levantar, Fernando? Que dice Moisés que Dios ha levantado un profeta. Bueno, bien contestado, Oscar. Fernando, ¿quién es el profeta? Bien, ¿por qué es el profeta qué es lo que hay que hacer con este profeta que nos está diciendo acá Moisés que hagamos? Cumplir, o sea, esperar su mandamiento. No, lo que está diciendo, a él oiréis, ¿sí? A él oiréis. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan algo que decía Jesús muy seguidamente, que decía, el que tiene oídos para Oír que oír. ¿sí? ¿Recuerdan que Jesús decía eso? Bien, la misericordia que tiene Jesús para con nosotros es que a través de su palabra nos dice, claro, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, usen sus oídos, presten atención, porque el que no oiga a Jesús va a quedar afuera. ¿Entienden? Entonces es necesario oír a Jesús. ¿Cómo lo oímos a Jesús? Bueno, Él nos enseñó, ¿sí? Nos adoctrinó y todo está acá, impreso. Y adoctrinó y enseñó a los apóstoles. Entonces nosotros podemos aprender la enseñanza de Jesús a través de los apóstoles bíblicos, ¿sí? Sí. Bien, en el 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será, Oscar, en el 3:23 que dice, será, Desarraigado del pueblo. ¿qué es desarraigado? Es cuando se saca del lugar. Bien, ¿entienden? ¿Cuándo se va? No va a ser parte del pueblo. Desarraigado, la palabra desarraigado significa echado fuera, sacado, no ser parte, desterrado. Esa palabra me gustó más, desterrado del pueblo. Porque el que no oiga a Jesús, el que no le presta atención, el que le presta atención a su cabeza o a las cosas de este mundo y no a Jesús, está siendo desarraigado. ¿Por qué? Porque no está recibiendo la sana doctrina, claro, la enseñanza del maestro. Y es muy importante, ¿sí? Escuchar a Jesús. Si Jesús nos dice que debemos hacer tal cosa, debemos seguirle, ¿sí? ¿Lo entendieron? Bien. En el 24 dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios, que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí lo que hace Pedro les recuerda la promesa. Bien, ¿ustedes saben lo que significa simiente? Sí. ¿Qué significa?
No, simiente, simiente. Simiente Simiente, sí, es mentir de mentira, sí, pero simiente significa vos tenés tu simiente, y la simiente de Simiente Cristian es la como tenés el en tus manos. cimiento, como cuando vas a comenzar algo, Ujú. cuando vas a La realizar base. algo, el simiente, la simiente, Claro, bueno, como el pero nacimiento. en este caso La tiene, base, o sea, el simiente para mí es la base de una construcción. Por ejemplo, si tienes una buena simiente, te va a salir una buena, claro, una buena casa. pero en este caso simiente se refiere que simiente, linaje, descendencia, Claro. simiente, no cimiento, No, sino simiente. simiente, ¿sí? Sí. Simiente, en la Es palabra, la heredad. la heredad, claro, La heredad, el árbol genealógico, la la genealogía, genealogía, todos los que descienden de, claro, ¿me explico? Bueno, como bien, lo dice la misma Biblia, cuando Eh. en su comienzo dice, hijos de, claro, parientes y de, habrán en ti serán benditas, todas las en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Bien, yo busqué qué significaba simiente en griego, y la palabra simiente significa esperma. ¿Cómo? Esperma. Esperma. Bien. Entonces lo que le está diciendo Dios a Abraham, le está diciendo, Abraham, en tu esperma serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Entienden? Bien. Bien. O sea que habla de linaje, habla de herencia, habla de heredad, como decía él. ¿Sí? De eso habla, más que de cimiento. Si bien la Biblia habla de fundamento y de cimiento de esas cosas así, pero en este pasaje está hablando justamente de aquellos, claro. Y dice, en la Biblia también dice, si creéis en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y la palabra linaje también tiene que ver con esperma, ¿sí? Porque simiente es linaje, es descendencia, es esperma. Entonces quiere decir que una señal para todos los creyentes es que es probable que muchos de los que crean y no sepan que son de la simiente de Abraham, ¿sí? Y otros que no han venido por esa línea, al creer en Jesús, también Jesús los hace parte del pueblo, ¿sí? Entonces el que oiga y escuche al profeta será parte del pueblo, y el que no, Ya desterrado. el que no escuche a Jesús será desterrado, ¿sí? Bien, sigamos. ¿En cuál quedamos? En el 26, y ya vamos terminando, dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué quiere decir se convierta? Lo que dijiste vos más temprano es se vuelva, se convierta, se arrepienta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la reflexión que nos tiene que quedar hoy día de esta enseñanza a cada uno de nosotros? Si en este tiempo nos hemos alejado del Señor, el Señor nos manda a arrepentimiento, a que volvamos, a que hagamos teshuvá, a que retornemos a su palabra, a que retornemos a tener comunión con Él, a que retornemos a la oración, a que retornemos a leer su palabra, a instruirnos, ¿entienden? Porque eso es lo que los va a mantener. Ustedes al leer la Biblia están oyendo ¿a quién? Adiós. Porque Jesús, ¿qué dijo? El que tiene oídos para oír, que oiga. Vos al leer y al repetir las palabras de Jesús, vos estás escuchando lo que Jesús enseñó, lo que Jesús te dicta. Jesús te está diciendo, Él te está marcando lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Él te está diciendo, hagamos lo que al Padre le agrada, no lo que le agrada al mundo, ¿sí? Entonces en algún momento cuando se le acercaron, le dijeron, ¿es lícito darle tributo al César? Entonces Sí, es Jesús lícito. le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, esa parte, bien, esa parte, darle a Dios lo que es de Dios, es conviértanse, arrepiéntanse, envuelvan a la palabra, oren, estudien, métanse en la profundidad de la palabra, oigan a Jesús, aprendan de Jesús, convivan con Jesús, que Jesús verdaderamente esté viviendo en sus corazones. Escúchenlo, chicos, porque si no, quedamos desarraigados del pueblo. ¿Entienden? Y estar desarraigado del pueblo es desterrados, como dijo mi suegro muy bien, habla de que estamos separados de Dios, y que nos separemos de Dios habla de que algún día vamos a tener una separación eterna.
pero que escuchemos palabras de vida, habla de que vamos a estar unidos al Creador, al Soberano, y que vamos a vivir eternamente. Gracias por compartir con nosotros la lectura de la Biblia. Ahora te invitamos a hacer esta oración. Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida. Te acepto, Yeshua, como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Desde mi juventud hasta hoy me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, como la salvación de mi alma. Señor Jesús, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una persona nueva, persona renovada y transformada, día a día, en el conocimiento de tu verdad, Yeshua. Amén. Gracias por acompañarnos. Yeshua es la vida, Radio Online. Hasta la próxima.